Hola, profe Gustavo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hola, profe, bien usted. Salma, muchísimas gracias por esta entrevista. Profe, se le escucha como un poco lejos, como con eco. Sí, déjame Déjame revisar, ya, revisar. ya justo la Listo. plataforma. Muchísimas gracias. Hola, buenas Hola, buenas noches. noches. Por favor, Por ¿me pueden favor, ¿me pueden confirmar? confirmar? Buenas Buenas noches, noches, profe. profe. Profe, se le sigue escuchando con mucho eco. Listo, déjame ya revisar acá rapidito y- Hola, buenas noches. Once. Hola, hola, hola. Porfa, ¿me pueden confirmar si escuchan el eco nuevamente? Ahí se le escucha mejor, profe. ¿Ya no suena eco? No, ya a mí no. Ay, muchísimas gracias, Salma. Salma, creo que ya revisando en la plataforma ya saliste de la duda, ¿cierto? Con respecto a tu correo. No, pues no me ha llegado ninguna notificación. Igual ya puedo volver a revisar, pero no, pues no. Yo entré ahorita para abrir la clase, pero no me di cuenta si hubo algún cambio en la nota o algo.
Ya voy a revisar, profe. Gracias. Pero tú te refieres, tú estás revisando es la plataforma, ¿cierto? Sí, Brightspace, ¿no? O miro en sala. No, es en sala. Es que la nota real está en sala. Lo que yo les explicaba la sesión anterior es que en Brightspace aún no está ajustada la nota para que, digamos, me aparezca con los mismos porcentajes que tendrían que aparecer en sala virtual. Pero en sala virtual está la nota que es la que deben tener ustedes en cuenta, donde yo pues evalúo los trabajos y pues posteriormente le hago los envíos a ustedes pues de la respectiva nota. ¿Sí? Sin embargo, yo ahorita terminé la clase, te envío el correo y te envío los archivos para que verifiques, pero pues quiero mencionarte que pues tuve en cuenta el correo que me hiciste por el correo electrónico, el envío del trabajo y pues yo lo tuve en cuenta en las notas, ¿listo? Para que estés tranquila. Listo, profe. Entonces, mil gracias. Yo igual voy a revisar sala y ahí quedo pendiente de su correo. Muchas gracias. Yo te lo envío hoy mismo, no, con mucho gusto, pero tranquila que tuve en cuenta tu nota del trabajo que me enviaste por correo. Perfecto. Muchas gracias. Con mucho gusto, Salma. Gracias a ti por escribir. Bueno, no siendo más, pues vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. A todos ustedes, pues les agradezco mucho por su participación el día de hoy. Bueno, entonces, aquí. Compartir mi pantalla. Muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias a todos por su asistencia el día de hoy. Entonces, el día de hoy, lo ideal es poder continuar con la asignatura. Cabe pues resaltar que estamos próximos a terminar con la asignatura el próximo 15 de julio, quiere decir que esta es nuestra penúltima. Recordarles que ya está habilitada la actividad 1, donde pues vamos a hacer la entrega de los 3 ejercicios resueltos con el método Simplex y pues que quedó habilitada hasta el próximo domingo 13 de julio para su respectiva entrega. Adicionalmente hay un segundo trabajo que tiene que ver con un cuestionario de selección múltiple que también ya se encuentra habilitado, donde pues digamos que abordamos las temáticas que hemos visto en la asignatura y va a ser esta nuestra segunda actividad del segundo corte. Y a partir del día de mañana voy a habilitar la actividad final, que va a ser otro cuestionario de selección múltiple, para que por favor lo tengan en cuenta. También lo voy a habilitar, este sí lo voy a dejar habilitado hasta el 14, para que tengan hasta el lunes para resolverlo. También va a ser de selección múltiple, también voy a abordar las temáticas abordadas dentro del curso para que por favor estén pendientes. Esta sería nuestra nota final para así en nuestra última sesión la próxima semana pues podamos dar inicio a las temáticas y culminar pues con la socialización de las respectivas notas para que pues ustedes puedan irse con toda tranquilidad, ¿no? Pero cabe resaltar y quiero recordarles que la nota real es la que se encuentra en Brightspace, perdón, en sala, no la de Brightspace, ya que la Brightspace aún pues no tengo el ajuste como tal. Listo, digamos que ahí solo hago la valoración del ejercicio, pero no entrega nuestra nota como tal. La nota, el porcentaje para el primer periodo, que era el 30%, se encuentra habilitada en sala virtual. Ustedes pueden hacer la consulta. Sin embargo, yo hice la respectiva retroalimentación en cada uno de los respectivos entregables y pues digamos que de una u otra manera pues cada uno pues puede tener en cuenta más o menos pues su promedio de nota respecto a los respectivos ejercicios que les entregué con su respectiva retroalimentación. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta que para el segundo periodo vamos a entregar entonces los 3 ejercicios aplicando el método Simplex, el cuestionario de selección múltiple y un trabajo final que también va a ser un cuestionario de selección múltiple. Esto teniendo en cuenta que las actividades de la guía requieren de un poco de tiempo y pues la idea es que ustedes puedan, digamos que
adquirir los conocimientos necesarios en las técnicas que hemos venido abordando, pero digamos que les puede quedar los demás trabajos de la guía para que ustedes mismos los puedan resolver. Sin embargo, vamos a abordar las temáticas asignadas para estos ejercicios, entonces digamos que no va a haber ningún inconveniente, simplemente que no les voy a colocar esos 2 ejercicios porque pues requieren de un poco de tiempito, y la idea es que de una u otra manera ustedes puedan disponer de tiempo para hacer los entregables respectivos de la asignatura de investigación de operaciones y demás asignaturas del curso. Entonces por eso pues tomo la decisión de cambiar esas digamos 2 entregables adicionales, pero que va a abordar pues las temáticas referentes a lo que hemos venido desarrollando del curso, también pues para observar qué tanto pues hemos comprendido la aplicación de cada uno de estos métodos y pues asimismo pues digamos que ir profundizando. Pero cabe resaltar que siempre los he invitado a hacer la lectura del libro, ya que pues tiene muchos ejercicios prácticos, también pues nos puede aclarar muchas dudas o inquietudes que nos pueda llegar a presentar. Entonces, el día de hoy vamos a abordar una temática que tiene que ver con métodos de asignación. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar por los métodos de transporte en la investigación operativa. Aquí vamos a hablar de métodos de asignación. Voy a mostrarles la diferencia que hay entre los diferentes métodos y cómo estos pues, nos sirven para solucionar algunos problemas comunes que se pueden presentar en las operaciones de las organizaciones. Aquí digamos que cabe resaltar que me voy a enfocar en unos ejercicios en específico a profundizar. Voy a dejar un estudio de caso en el cual pues lo explico muy bien. Está totalmente formulado para que pues digamos que ustedes lo puedan llegar a utilizar en dado caso. Como yo les he mencionado, la ventaja de la investigación de operaciones es pues estos casos prácticamente que se encuentran estandarizados, entonces que simplemente pues haciendo unos pequeños ajustes podría yo ajustarlo a cualquier situación que tenga pues las mismas características, que es lo que les voy a resaltar, les voy a explicar, y asimismo pues digamos que van a poder ustedes tener ese espacio para aplicar pues estas respectivas metodologías. ¿Listo? Entonces vamos a hablar sobre lo que es los métodos de transportes, el método de la esquina noroeste, el método del costo mínimo y lo que tiene que ver con el método de transbordo, y vamos a ver unas comparaciones que tienen cada uno de los métodos una vez pues los hayamos abordados específicamente. Entonces se dice que todos los métodos de transporte son técnicas de investigación operativa para determinar el plan de distribución óptimo de un producto desde múltiples fuentes a múltiples destinos, minimizando los costos totales de transporte. Esta sería como una definición. Entonces vamos a empezar por el primer método, que este es uno de los métodos de asignación. En el caso del transporte se suele utilizar, aquí vuelvo y cabe resaltar, como les he explicado, existen diferentes técnicas y diferentes métodos, y se suele decir que entre más métodos yo pueda aplicar al caso para poder tomar una decisión, pues voy a tomar una decisión más acertada o una mejor decisión, debido a que puedo comparar diferentes técnicas. Entonces yo me voy a enfocar, aquí sí los voy a invitar nuevamente a la lectura del libro, donde van a poder ustedes enfocarse un poco más, profundizar más en la temática y observar algunos otros métodos, porque pues digamos que la asignatura, digamos que el tiempo es muy corto y pues no podemos visualizar todos los métodos que existen, pero pues sí podemos hacer una introducción, digamos, básica para que ustedes posteriormente puedan profundizar en su investigación y adicionalmente pues seguir profundizando en el conocimiento de estas respectivas técnicas o métodos que se suelen utilizar. Entonces, el método de la esquina noroeste es muy sencillo, habla de que se tiene un punto de partida donde comienza asignando la mayor cantidad posible a la celda superior izquierda noroeste de la tabla del coste. Ya lo vamos a ver en el ejercicio. Aquí digamos que la parte teórica, la parte práctica para que sea mucho más fácil. ¿Listo? Entonces, a lo que nos hace referencia, entonces, es el típico caso de problemas de transportes que se pueden presentar
que esta es una de las series de problemas que se suelen presentar en el transporte. En el caso de hoy voy a tomar el problema de asignación que se encuentra en el capítulo número 8 del libro Introducción a la Investigación de Operaciones, el libro que pues hemos venido abordando en el transcurso del curso, en la asignatura, y pues que digamos que lo utilizo como material de apoyo, ya que me parece pues un libro muy práctico, adicionalmente tiene muchos ejercicios, es muy sencillo de entender el libro, entonces por eso me parece muy práctico a la hora de impartir este tipo de cursos de investigación de operaciones para que ustedes puedan profundizar y posteriormente cuando ustedes aborden libros de investigación de operaciones enfocados hacia la parte ingenieril, pues no van a tener ningún inconveniente porque pues ya tienen toda la claridad. ¿Listo? Entonces, este es el típico caso o problema. Aquí voy a empezar por el estudio de caso que presenta el problema y pues que viene del libro. En este caso, pues nos habla de una empresa, una organización que dispone de 3 enlatadoras en 3 distintas ciudades, en Birmingham, en Eugen y Albert Lake, y que tiene 4 almacenes en los cuales pues debe enviar una vez envasados los productos desde sus plantas hasta sus almacenes que quedan en Sacramento, Salt Lake City, en Radside y Albuquerque. Entonces tenemos 3 nodos, ¿cierto? Desde el punto de origen y 4 destinos, que en este caso serían los siguientes 4 nodos, que es hacia donde se espera distribuir los productos que se fabrican en las 3 enlatadoras. ¿Listo? Entonces, mis 3 plantas y mis 4 destinos o almacenes, como es el caso que se presenta. ¿Listo? Digamos que este es un caso típico, es muy común que se suele presentar en el transporte, donde el cliente hace el producto y posteriormente solicita que se le distribuya hacia algún lugar, o para el caso de fábricas de producción, donde fabrican en un punto y posterior distribuyen hacia los almacenes o centros de distribución para que posteriormente sea copiado todo el producto y posteriormente pueda llegar a ser distribuido. Esto va a depender de diferentes, digamos, variables sobre el cliente, si lo atiendo directamente o si utilizo un tercero, entre otros. ¿Listo? Pero es un modelo, digamos que muy común que se presenta en el transporte. ¿Listo? Aquí ustedes como observan también tiene unos respectivos costos. Aquí vamos a asociar que esos costos son el costo de enviar, ejemplo, de Birmingham a Sacramento, pues tendría un costo de $464. Si envío desde la enlatadora hacia el almacén de Salt Lake City, tendría un costo de $513. Si envío desde mi enlatadora a Radside, entonces tendría un costo de $654. Y si envío desde mi enlatadora hacia el almacén en Albuquerque, tendría un costo de $867. ¿Listo? Entonces, cada uno de los destinos, eso es lo que sucedería en la vida real. Ejemplo, si envío desde Bogotá hacia Medellín o hacia la ciudad de Ibagué o hacia la ciudad de, no sé, Pereira, cualquier ciudad que tengamos aquí en la ciudad, en Colombia, perdón, va a tener un costo asociado. Ese costo es el que yo estoy asociando desde su origen hacia su respectivo destino. Y lo hago desde cada uno de los respectivos orígenes. Lo que sucedería, suponiendo que, digamos, suponiendo que tuviéramos enlatadoras en diferentes ciudades, en Bogotá, en Medellín y en Cali, que digamos que son las ciudades como más auge en el caso de Colombia, donde más se produce. Entonces, supongamos que aquí podríamos reemplazar simplemente pues, los nombres de estas ciudades con los de las ciudades colombianas y asociar el respectivo costo. Aquí sí es muy importante que el costo debe ser el costo real para que el cálculo del costo de transporte pues sea muy exacto. ¿Listo? Aquí lo que vamos a hacer con este ejercicio, pero como les digo, tiene la ventaja de que al estar estandarizados muchos de estos problemas, entonces simplemente pues reemplazaría alguna información y me funcionaría el modelo. ¿Listo? También cabe resaltar que si yo dentro del modelo pues necesitara ingresar nuevos
nodos, ¿sí? O nuevas plantas, ya sean nuevas plantas o enlatadoras o fueran nuevos almacenes o clientes, simplemente lo que voy a hacer es que voy a mantener la misma lógica de la estructura, voy a ir, digamos que ampliando. Entonces, si necesito un almacén más, simplemente pues aquí en la parte de abajo pues ingresaría el nuevo almacén y así sucesivamente hasta que termine pues supliendo todas las necesidades que realmente se adapten a mi modelo. Lo mismo sucedería para el caso de los clientes. Entonces simplemente asociaría y seguiría aumentando la tabla hasta cumplir o suplir la necesidad real de lo que sería mi modelo y adicionalmente pues haría el respectivo ajuste de los costos reales para cada uno de ellos. Listo, de aquí digamos que de este dato que sea real es muy importante para garantizar el éxito del modelo y poder, digamos que esta toma de decisiones o el análisis del método, pues tenga su funcionalidad. ¿Listo? Entonces, bueno, esa es como una de las ventajas. Entonces, una vez asociado, lo mismo hice para cada uno de los destinos. Entonces, de Eugen a Sacramento tendría un costo de $352. Si envío desde Eugen a Sileside, pues tendría un costo de $416. Si envío de Eugen a Radside, tendría un costo de $690. Si envío de Eugen a Albuquerque, tendría un costo de $791 y lo mismo pasa para Albert Lake. Entonces, si envío de Albert Lake a Sacramento, tendría un costo de $995. Si envío desde Albert Lake a Salt Lake City, tendría un costo de $682. Si envío desde Albert Lake a Radside, tendría un costo de $388. Y si envío de Albert Lake a Albuquerque, tendría un costo de $685. Entonces, como observamos, cada uno de los nodos, ¿cierto?, tiene un costo asociado al respectivo envío, que sería el costo de enviar hacia ese respectivo destino. Entonces, vamos a empezar por un método muy sencillo que tiene que ver con problemas de asignación y se conoce como el método de la esquina noroeste. ¿Listo? Por eso voy a empezar a asociar los modelos de transporte, porque pues digamos que cuando nosotros hablamos de métodos de asignación, lo más comúnmente que vamos a encontrar es este método porque es muy utilizado en el transporte para distribuir mercancía. ¿Listo? Pero también hay otros métodos. Bueno, cabe resaltar que aquí como lo voy a asociar a transporte, pero si yo quisiera asignar personal, materias primas, recursos, podría utilizarlo teniendo en cuenta esa lógica, ¿listo? Porque digamos que esa es como la ventaja de los métodos de asignación que pues yo podría asociarlo, pero pues este conocido como la esquina noroeste es asociado netamente a transporte porque quiero distribuir, ¿listo? Entonces podría también usarlo para asignar personal a una planta de producción, asignar materias plantas a máquinas, asignar personal a máquinas. ¿Podría usarlo? La misma técnica esquina noroeste, simplemente que voy a asociar que estoy asociándolo a un diferente proceso que no es de producción. Entonces, digamos que aunque lo puedo utilizar, existen otros métodos que están más, digamos, ligados a asignación de materias primas, de recursos y de otros que puedan darse, que los vamos a ver en nuestra última sesión para culminar y abordar pues todas las temáticas del curso y las temáticas que se encuentran dentro de nuestra guía como tal, respectivamente. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces lo primero que yo debo empezar es a construir una tabla. Si ustedes observan, la tabla es la misma tabla que tengo en la parte superior, donde aquí pues voy a tener los destinos. Como les decía, tengo un origen o un nodo en el cual se produce o se fabrican, que en este caso es la enlatadora, y tengo unos respectivos destinos que pueden ser mis clientes o en este caso del problema mis almacenes, que es hacia donde yo pienso enviar la mercancía. ¿Listo? Entonces, si ustedes observan, hice lo mismo. Organicé los diferentes nodos, que en este caso serían mis plantas de producción, y los nodos de envío, que en este caso, o los destinos, que serían mis almacenes en los diferentes destinos. ¿Listo? Una vez asociado esta tabla,
lo primero que vamos a empezar es a construir y a formular la hoja de cálculo para que ella nos ayude a la hora de realizar los cálculos respectivos. ¿Listo? Esto es muy sencillo. Realmente lo primero que voy a tener en cuenta, y estoy resaltando aquí, es la capacidad de cada una de mis enlatadoras o mis orígenes. Para este caso, la enlatadora de Bellingham tiene una capacidad de producción de 75 unidades, que las estoy resaltando aquí en la parte superior. Si ustedes ven aquí, también lo tengo ubicado en respectivo a la misma fila para hacer los respectivos cálculos. Para el caso de la enlatadora de Augen, tiene una capacidad total de producir 125 unidades, y el caso de la enlatadora en Adverley tiene una capacidad de 100 unidades. ¿Listo? Entonces, si yo sumo todas mis capacidades de producción, pues en este caso puedo decir que tengo una capacidad total de 300 unidades de producción. Aquí también cabe resaltar que estos modelos deben ajustarse digamos que a la capacidad del modelo. ¿A qué me refiero? Si yo tengo 300 unidades fabricadas, yo voy a distribuir las 300 unidades fabricadas, ¿sí? Podría, digamos que en este caso, sobrarme unidades dentro del modelo, o sea que tengo 300 y voy a distribuir 250, también es válido, pero por lo general siempre nos sugieren que nosotros, como siempre se asocia a un proceso de distribución, quiere decir que cuando ya un cliente adquirió producto y lo que yo busco es enviar, entonces buscamos igualar las capacidades del modelo. ¿A qué me refiero con eso? Entonces, como les mostré aquí, tenemos una capacidad total de producción de lo que serían mis plantas de producción. Pues al yo igualarlo, lo que me refiero es que la demanda, en este caso que serían las necesidades de los almacenes, entonces debe ser igual. Aquí en el problema que está propuesto del libro pasa lo mismo. Entonces, si observamos, la demanda para el caso de Sacramento tiene una demanda de 80 unidades, el caso de Salt Lake tiene una capacidad, una demanda de 65 unidades, Radside tiene una demanda de 70 unidades y Albuquerque tiene una demanda de 85 unidades. Si yo hago la suma de todas las demandas o todas las necesidades que tienen los almacenes, pues voy a notar que se iguala a la capacidad de producción de mis plantas, ¿sí? Entonces, esto es lo que siempre se suele sugerir, que ajustemos el modelo a las necesidades reales, ¿sí? Nunca por encima, nunca por debajo. Pero ¿qué pasa? Que si estamos por debajo no me afectaría, simplemente pues que quedaría producto disponible. Pero no podría superar la oferta y la demanda. En este caso, la oferta sería la capacidad de producción y la demanda sería la necesidad en los almacenes o la capacidad que tienen los almacenes para resguardar productos. ¿Listo? Ay, qué pena con ustedes. Bueno. Listo. Entonces, bueno, entonces esa es como de las características importantes cuando utilicemos este tipo de métodos de asignación. Entonces, que la oferta y la demanda sea igual. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos está sucediendo en este problema? Tengo una oferta de, tengo una oferta de 300 unidades y tengo una demanda de 300 unidades. Entonces, estoy ajustando el modelo y esto lo hace muy sencillo. ¿Listo? Entonces, aquí voy a sacar esto. No, digamos que lo puse aquí, pero por lo general debería estar en blanco. ¿Listo? Porque les voy a explicar el modelo en su totalidad. Desde el momento de formular, ¿listo? Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, el primer paso para poder utilizar el método de asignación y apoyarnos en una herramienta como el Excel, que nos facilita es, digamos que, aplicar una sencilla fórmula. Para este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar una fórmula de sumar. ¿Y qué vamos a sumar? Pues vamos a aplicar aquí toda la fila que hace referencia a Bellingham, ¿sí? En el caso de que yo asigne desde Bellingham a cualquiera de los destinos, ya sea Sacramento, Salt Lake, Radside o Albuquerque, pues él me va a sumar las unidades que yo le asigne. Ya lo vamos a observar, ¿listo? Entonces simplemente le aplico la suma y pues digamos que la ventaja del Excel es que simplemente arrastro la fórmula y ella ya se copia, ¿listo? Entonces, como vemos, pues firmé puse a sumar toda la fila
de cada uno de los diferentes orígenes hacia los diferentes destinos para que él me cuente la asignación. ¿Listo? Entonces, mire que lo hice, simplemente hice la fórmula, la arrastré y quedó copiada. Entonces, ya tengo claro cuál es la oferta, ya tengo clara cuál va a ser la demanda, ¿sí? Que en este caso es que voy a empezar a asignar y que voy a tener algunos aspectos muy importantes, que yo nunca puedo superar la oferta que tienen cada una de las plantas para asignar a cada una de la demanda, o en este caso mis respectivos clientes o almacenes como podrían ser. ¿Listo? Esto lo estoy teniendo, digamos que aquí. Entonces, mi oferta y mi demanda ya sé que sí son iguales. Ahora, entonces una vez hecha la fórmula aquí en la suma, por eso lo tengo, voy a hacer aquí en el total de los envíos, voy a aplicar nuevamente una sencilla fórmula, nuevamente la de la suma de Excel. Entonces simplemente lo que voy a hacer aquí va a ser algo un poco diferente. Ya no voy a sumar por la fila, sino voy a sumar en columna. Cierro nuevamente la columna y nuevamente pues digamos que la ventaja del Excel es que simplemente arrastro y se copia la fórmula para cada una de las columnas. Entonces, como vemos, puse a sumar cada una de las filas y cada una de las columnas para que una vez yo empiece a asignar, pues yo pueda ir controlando la asignación teniendo en cuenta la oferta y teniendo en cuenta la respectiva demanda. ¿Listo? Cabe resaltar que como igualé el modelo, entonces yo nunca puedo superar la demanda ni tampoco puedo superar la oferta. ¿Listo? No sé si hasta acá, perdón, voy a terminar acá. Entonces, por último, lo que voy a hacer es una pequeña fórmula aquí que tenemos, que es muy sencilla. Voy a aprovechar y la voy a aplicar para que ustedes la observen. Y pues digamos que es una fórmula de Excel muy sencilla. Se trata de la suma de productos. Entonces, simplemente pongo suma de productos. Aquí le doy doble clic y lo que hago es que tomo todos los valores de los costos de envío desde cada una de mis almacenes, enlatadoras, hacia cada uno de los almacenes. Le voy a dar punto y coma. Aquí cabe resaltar, y es importante, que hay que verificar, no todos los Excel se formulan con punto y coma. Hay que conocer la sintaxis de programación de su Excel. Puede ser que algunos funcionen con coma, algunos con punto, o muy comúnmente, digamos que sí, la gran mayoría, pues su sintaxis utiliza el punto y coma. En pocas palabras, es permitirle que entre la otra condición de la fórmula. ¿Listo? Entonces, porque yo les he venido diciendo punto y coma, pero no tengo clara cuál sea la sintaxis de programación de su equipo. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta, porque posiblemente les salga un error cuando estén formulando utilizando el punto y coma, y es muy debido a que posiblemente no use el punto y coma, sino pueda utilizar la coma o pueda utilizar el punto. ¿Listo? Aquí, a ver, pues para que no haya ninguna duda. Entonces, una vez utilizado la sintaxis de punto y coma, lo que voy a hacer es que voy a resaltar las celdas que están en blanco. Lo que cuando hablaba yo en la programación lineal, conocíamos como nuestras celdas variables, ¿sí? Que es, en pocas palabras, donde vamos a asignar y vamos a calcular pues lo que sería el modelo teniendo en cuenta su respectiva distribución. Por último, lo que voy a hacer es que voy a cerrar el paréntesis de la fórmula y oprimo Enter. ¿Listo? Aquí cabe resaltar que esta fórmula suma de producto es lo mismo que si yo hiciera lo siguiente. ¿Listo? Simplemente pues que esta fórmula me simplifica, digamos que todo este paso. Sería lo mismo que si yo hiciera esto, sería igual a el costo de envío. Perdón, bueno, es que lo estoy ubicando donde no es. Entonces, digamos que si yo quisiera formular, hay otra manera, eso lo hacíamos antiguamente cuando nos tocaba a mano, pero pues digamos que el Excel, bueno, antes de que Excel tuviera esta fórmula adicional de suma de producto, pues nos tocaba hacerlo a mano, pues con la misma lógica que nos explican en el libro, que era una sumar y multiplicar. ¿Listo? Entonces, en pocas palabras, esto sería igual a la suma, aquí habla el paréntesis, de el costo de enviar multiplicado la cantidad de unidades que le vamos a enviar, más el costo de enviar a la siguiente ciudad multiplicado la cantidad de unidades que le vamos a enviar
más el costo de enviar multiplicado la cantidad de unidades más el costo de envío multiplicado la cantidad de unidades, y así sucesivamente tendríamos que venirlo formulando hasta, digamos que, pasar por cada uno de los nodos. ¿Listo? Entonces voy a continuar aquí, ya, pues aprovechar, más el costo de envío de mi siguiente nodo multiplicado la cantidad de unidades, más, vamos a ver que aquí con lo que voy a hacer, aunque ya les expliqué lo del solver, voy a obtener el mismo resultado. Digamos que este paso era un poco más largo cuando no existía esta fórmula de suma productos, pero ya que existe, pues digamos que esto nos ha facilitado pues estos cálculos, pero pues quiero aprovechar para que cuando ustedes comparen con el libro, pues no vayan a tener ninguna confusión. ¿Listo? Entonces digamos que aquí simplemente lo que estoy haciendo es utilizar por la cantidad de unidades más, digamos que el paso era un poquito más largo en ese entonces, pero pues la funcionalidad de hoy en día del Excel pues nos ha facilitado pues la aplicación de esta técnica pues con la formulita de suma productos. ¿Listo? Pero entonces voy a aprovechar para que en este caso pues no nos queden dudas, y si comparan con el caso del libro, pues ustedes no van a tener ningún problema. Por último, lo que hacía era cerrar el paréntesis y ya. ¿Listo? Entonces miren que estoy haciendo lo mismo, simplemente que este paso era un poco más, digamos que largo a la hora de formularlo, y que pues hoy en día la fórmula de suma de producto de Excel pues nos favorece porque nos facilita esto. ¿Listo? Entonces, ya teniendo el libro formulado, ya teniendo los costos asociados, ya teniendo claro cuál es la demanda y cuál es la oferta, lo que voy a empezar es a aplicar el método. ¿Listo? Entonces, el método de asignación de la esquina noroeste tiene 4 sencillos pasos. ¿Listo? Como lo vimos anteriormente, aquí pues nos decía, el punto de partida comienza asignando la mayor cantidad posible a la celda superior izquierda noroeste de la tabla de costes. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser la tabla de costes? A la misma que le vamos a asignar nuestras unidades, porque como vimos, tiene un costo asociado y cada vez que yo le asigne, él va a afectar nuestro costo. ¿Listo? Que lo vamos a ver, y está aquí en donde tengo los costos totales. Digamos que esa es la ventaja también. Entonces, puedo asociar un costo al modelo. Entonces, como lo dice en este primer paso, y aquí quiero resaltar, aquí lo voy a colorear de un color diferente, y siempre en el modelo, nuestra esquina noroeste siempre va a ser esta esquina, esta que estoy aquí en el modelo. Entonces siempre va a ser la superior que se encuentra en el modelo al lado izquierdo del modelo. ¿Listo? Aquí la resalto en color verde. Esta va a ser nuestra esquina noroeste. Quiere decir que este es nuestro punto de partida y que siempre que empecemos a asignar, vamos a empezar desde nuestra esquina noroeste. ¿Listo? Entonces, el primer paso dice del método que yo debo asignar hasta o agotar la capacidad que tengo o mi oferta, que en este caso serían las 75 unidades, o hasta satisfacer mis necesidades, que en este caso sería mi demanda. ¿Listo? Entonces ese sería el paso. Agotar hasta satisfacer o agotar cualquiera de estas dos. Entonces, como sé que en este caso tengo una demanda de 80 unidades para Sacramento y tengo una oferta de 75 unidades desde Birmingham, pues le voy a asignar todas las unidades. Quiere decir las 75. Entonces miren que aquí la ventaja de hacer las fórmulas en el libro es que puedo hacer la comparación para el caso entre plantas. Yo ya sé cuándo asigné todos los recursos que tengo en mi planta porque tengo digamos, algo que me permite controlar. Entonces quiere decir que yo ya agoté todas las unidades que yo tengo disponibles en Birmingham y que yo ya no podría, digamos, que disponer más de ese nodo porque no tengo unidades. ¿Listo? Cabe resaltar también que cuando hablamos de distribución es cuando ya el cliente es dueño de su producto, y este proceso juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque el cliente, al no recibir su producto, podría entablar una demanda a la organización
o si es el caso, solicitar la devolución de su dinero. Y esto sería pues una afectación para la organización. Como ya les he dicho anteriormente, se suele decir que un cliente insatisfecho pues replica 11 veces su insatisfacción y esto se va volviendo una cadena. ¿Listo? Y esto serían pérdidas para la organización. También algo importante, muchachos, a tener en cuenta en distribución y en transportes es que yo no enviaría o no cargaría un vehículo producto si realmente no lo voy a entregar. ¿Por qué? Porque corro el riesgo de que se averíe, que se afecte, que se dañe o que se pierda el respectivo producto. Adicionalmente, la variable más importante es que le estoy quitando espacio a un producto que realmente sí podría ser entregado o que tenga una prioridad. Entonces, por eso siempre que digamos, planteemos este tipo de modelos o problemas, tengamos en cuenta esos aspectos. No vayan a cargar producto al vehículo si realmente no lo vamos a entregar, porque nos está quitando espacio para entregar a otro cliente y adicionalmente pues nos está afectando en cuanto a que corremos riesgos de que este producto se pueda afectar, se pueda dañar, se pueda perder, entre otros. ¿Listo? Es como aspectos que también tenemos muy en cuenta. Entonces, mire, aquí como les estaba comentando, miren que a la hora de formularlo, miren que hizo el mismo cálculo, tanto utilizando el método de la fórmula de suma de productos que cuando utilicé pues la formulación básica. Digamos que aquí pues esa es como una de las ventajas que tiene el Excel, que él también pues ha venido avanzando, como les mencioné al inicio de la asignatura. Todas las matemáticas que hemos venido aprendiendo en el colegio han venido a quedar resumidas en lo que es los libros o hojas de cálculo de Excel y que por eso esto se convierte en una herramienta para los profesionales. Realmente es una herramienta indispensable porque nos permite analizar, observar, comparar, entre otros aspectos que son importantes a nivel empresarial y nivel profesional para lo que es la toma de decisiones. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a continuar. Entonces, el segundo paso, según el método de esquina noroeste, dice que si una vez yo agotadas, ya sea mi oferta o mi demanda, debo ir a mi siguiente nodo, a mi siguiente fuente para satisfacer mi siguiente necesidad. Y de no haberse satisfacido mi primera necesidad, pues debo asignar hasta suplir la necesidad, que es lo que está pasando. Y me gusta, digamos que, utilizar este ejercicio para que nos quede claro todo el modelo. Entonces, como vemos, Sacramento tiene una demanda de 80 unidades, pero yo tan solo envié 75 de Bellingham porque era su capacidad de producción. Entonces el método de esquina noroeste me dice que yo debo de ir a mi siguiente fuente a asignar hasta satisfacer la demanda o hasta nuevamente agotar pues las existencias o la oferta que tiene. En este caso pues la oferta de producción de Eugen es de 125 unidades y para satisfacer la demanda de Sacramento me hacen falta tan solo 5 unidades, entonces se las asigno desde mi siguiente fuente, que sería Eugen. ¿Listo? Cabe resaltar que yo estoy yendo a mi siguiente fuente es porque agoté todas las existencias que habían en Bellingham. ¿Listo? Si no hubiera sido así, si yo hubiera podido satisfacer toda la demanda de Sacramento desde Bellingham, pues hubiera seguido con mi siguiente fuente o necesidad que sería Sadlet Site. Pero como no fue el caso, entonces me voy a mi siguiente fuente que es Eugen y asigno hasta agotar la demanda y una vez agotada la demanda voy a mi tercer paso que sugiere es que voy a mi siguiente necesidad, que en este caso sería Sadlet Site. Y pues como sé que tengo una capacidad de 125 unidades de producción, tan solo he agotado 5 unidades, entonces dispongo de 120 unidades, quiere decir que puedo seguir asignando hasta agotar las existencias en auge. Para este caso, Silent Site tiene una necesidad, una demanda de 65 unidades. Como vemos, la capacidad de producción de Eugen es mayor a la demanda de Sadlet Site, entonces lo que hago es que le asigno todas las unidades desde Eugen y voy a satisfacer mi siguiente demanda, que en este caso sería RATSite. Pero aquí puedo hacer nuevamente una comparación. Tengo una capacidad de 125 unidades de producción. Ya he agotado 70 unidades, lo que quiere decir que tan solo dispongo
de 55 unidades disponibles para asignar. Entonces, vuelvo nuevamente a lo que dice la técnica. Entonces, como aún tengo, voy a asignar hasta agotar todas las existencias, que en este caso serían 55, pero como no se satisface la necesidad, voy a ir a mi siguiente fuente, que sería Albert Lake. ¿Listo? Entonces le asigno las 55 unidades y desde Albert Lake, que tiene una capacidad de 100 unidades de producción, le voy a asignar las 15 restantes o faltantes, ay, qué pena con ustedes, para completar la demanda. Miren que aquí está, digamos que es la ventaja a la hora de poner a sumar, porque tengo claro si estoy asignando de manera adecuada. Entonces ya aquí puedo comprobar que se satisface todas las necesidades de RadSight y voy a mi última necesidad, que sería Albuquerque, que como ya sabíamos que el modelo estaba ajustado, que tanto la oferta como la demanda era igual, entonces simplemente le asigno, para este caso serían las 85 unidades que tiene de demanda, y con este caso utilizaríamos o aplicaríamos el método de esquina noroeste, que es un método de asignación y que aquí cabe resaltar que cuando hablamos de métodos de asignación, aunque yo estoy haciendo un cálculo del costo total de envío, porque para el caso de transportes sí es muy importante, porque nosotros buscamos optimizar el costo, en pocas palabras, distribuir todo lo que tenemos que distribuir al menor costo posible. Entonces sí va a ser muy importante para nosotros, digamos, que hacer este análisis. Entonces, si yo utilizo el método de esquina noroeste para, que es un método de asignación para transportes y distribuir, según este problema que nos están planteando, distribuir todas las unidades tendría un total o un costo total de $165,595 distribuir todas las unidades. Pero como vemos, también dentro del modelo tuvimos en cuenta que no tan solo se satisface, digamos que la demanda, sino también la oferta y la demanda. ¿Listo? Entonces tuvo en cuenta esos dos aspectos, ajusté el modelo y una vez pues estaba ajustado, lo que hice fue empezar a distribuir y asignar. ¿Listo? Entonces no sé si hasta acá existe alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda con respecto al método de esquina noroeste. No, no hay ninguna duda, ninguna inquietud. ¿Me podrían ayudar, muchachos, por favor? No, profe, todo bien. Claro, fue claro. Juan Felipe, Sí, muchísimas gracias. Juan Felipe, muchísimas gracias por tu participación. Entonces siempre como para mí, pues digamos que como salvedad, para a ver si no hay ninguna duda, si no hay ninguna inquietud, siempre voy a estar pues preguntando. Les agradezco a ustedes por su participación y su apoyo, porque pues digamos que, aunque en algunos casos me han manifestado que pues me ha dado a entender muy bien, pues de pronto pueda crear alguna duda, alguna inquietud, y siempre pues suelo manifestar o hacer estas preguntas para que pues digamos para aclarar. ¿Listo? Entonces miren que aquí en este caso el costo fue el mismo. Utilicé dos técnicas diferentes de suma de los costos, pero el resultado fue el mismo. ¿Sí? La última que apliqué, como les dije, y es la que vamos a observar en el libro, el que nos sugiere, pero pues como lo vemos aquí ya el Excel pues tiene una fórmula un poco más veloz que nos permite hacer, digamos que el mismo cálculo, pero pues con una fórmula mucho más sencilla. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta acá creería que entonces, como me dicen, no habría ningún problema con este método de asignación de transportes aplicado a transportes, ¿no? Método de asignación de esquina noroeste aplicado a un problema de transportes. ¿Listo? Y que por eso hoy vamos a ver la parte de modelos de transportes. Bueno, entonces, el avance se mueve horizontalmente o verticalmente, agotando la oferta o la demanda antes de pasar a la siguiente celda. ¿Listo? Como lo vimos, a cualquiera de nuestras fuentes, ya sea oferta o demanda, una vez nosotros agotemos la asignación del producto, pues simplemente pasamos a nuestra siguiente fuente o a satisfacer nuestra demanda. La simplicidad, pues que es el método más sencillo, pero no siempre produce la solución más eficiente en términos de costes. ¿Listo? Esto para el caso de la esquina noroeste.
Siguiente método de transporte que vamos a observar, se conoce como el método del costo mínimo. También está en el capítulo número 8 de transportes del libro de investigación, de introducción a la investigación de operaciones, y pues está asociado, como lo dice, es a transportes. Y a diferencia del método de esquina noroeste, cuando lo utilizamos para transportes, sí se está enfocando en minimizar los costos de transporte. Para nosotros en la logística, optimizar los costos es muy importante. Cabe resaltar, muchachos, que cuando nos referimos a optimizar, no quiere decir quitar recursos, quitar personal, porque en la vida real ya hemos observado que eso no es optimizar, realmente eso se llama cargar o sobrecargar de funciones a colaboradores, lo que no nos hace más productivos. Eso digamos que no es lo que buscamos, y como para diferenciar en ese típico concepto que hablamos de optimizar y que asocian que lo que le da optimización a las organizaciones es quitar recursos o quitar personal, y eso es falso, eso es un error. Optimizar es utilizar los recursos que se disponen de una manera eficiente a un costo eficiente, que es lo que vamos a ver aquí en el caso del costo mínimo, y cómo la herramienta de Solver, que es una herramienta para análisis avanzado, nos permite tomar decisiones y ajustar los modelos para el caso de transportes, optimizarlos, digamos que haciendo todo lo que se necesita, que en este caso sería distribuir los productos, teniendo en cuenta toda la oferta y toda la demanda. Entonces aquí por eso lo voy a asociar y ya van a ver el por qué, porque eso va a suceder en el libro. Pero quiero, digamos que, resaltar la diferencia que hay en la tabla, aunque se suele repetir, se aplica para diferentes técnicas. ¿Listo? Entonces, en este caso, el enfoque en el costo, el método del costo mínimo se va a enfocar en el coste, prioriza la asignación de las celdas con el coste de transporte más bajo, porque como lo dice el método, busca que el costo de distribuir sea el mínimo posible. La asignación óptima, entonces, dice que la asignación, la mayor cantidad posible a la celda de menor coste, luego ajusta la oferta y la demanda. Suena y pareciera que fuera difícil, pero aquí simplemente lo que vamos es aplicar la herramienta de Solver para que ella haga ese respectivo análisis, y aquí sí voy a profundizar yo un poquito porque la herramienta de Solver trae una ventaja a la hora de aplicarlo. Y también nos va a presentar la mejor solución inicial, tiende a generar una solución inicial más cercana a la óptima que el método de esquina noroeste. ¿Listo? Pero cabe resaltar que es que el método de esquina noroeste no está enfocado en los costos, está enfocado es en la asignación. Por eso, digamos que se utiliza, nunca se descarta. Hay otros que, digamos que se suelen utilizar y aplicar. Desafortunadamente nuestra asignatura es muy corta, porque pues digamos que me gusta, realmente me conozco muy bien este libro, me encantan todos los métodos, los conozco. Aquí les voy a dar un tipcito para que investiguen sobre el método del salto del arroyo, que también es un método, también lo pueden encontrar en el libro. Y digamos que este método, aunque es un método mucho más largo y que consiste en más pasos, es un método que se puede ajustar más a la técnica del costo mínimo, donde también se enfoca en, digamos que, optimizar los respectivos costos, aunque ese método, digamos que es un poco más largo. Por eso es que la herramienta de Solver aquí juega un papel muy importante a la hora de tomar decisiones, nos hace mucho más veloces y mucho más rápidos. ¿Listo? Entonces voy a pasar al problema. Para ello voy a utilizar el mismo ejemplo, el mismo ejercicio que anteriormente mencioné. ¿Listo? Voy a hacer lo mismo. Aquí cabe resaltar nuevamente que voy a utilizar la misma tabla, voy a utilizar lo mismo, simplemente que voy a utilizar una herramienta diferente. ¿Listo? Entonces aquí les voy a mostrar, tengo las mismas fórmulas de las respectivas filas. ¿Listo? Lo mismo, simplemente lo que hace uno es que arrastra en el modelo y él se aplica. ¿Listo? Nuevamente a formular. Aquí es por si hay algún...
Entonces, simplemente esto es igual a la suma. Pongo la fórmula, cierro el paréntesis, oprimo Enter y arrastro la fórmula. ¿Listo? La ventaja del Excel, que él ya automáticamente, digamos que copia la misma fórmula. ¿Listo? Voy a tener las mismas comparaciones de las capacidades de producción desde cada una de las plantas con sus capacidades y lo mismo de las fórmulas para el caso de las total de los envíos o los clientes. Entonces, nuevamente la misma fórmula, suma de productos, en este caso lo voy a sumar en columna, o cierro paréntesis, se lo oprimo el Enter y nuevamente pues lo que hago es que me paro y arrastro la respectiva celdita. ¿Listo? Entonces nuevamente pues aquí observo de que sí quedó bien formulada, que tomó cada una de las columnas para cada uno de ellos y que también tiene lo mismo que estoy comparando la oferta y la demanda para tener en cuenta pues los respectivos cálculos. ¿Listo? Este simplemente lo voy a dejar así. Tiene una ventaja en este caso, que este sí se va a enfocar en analizar estos costos, ¿listo? Lo que no hice con el problema del método de esquina noroeste. En este caso, lo va a hacer es la herramienta de Solver, ¿no? Cabe resaltar que no lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer es la herramienta de Solver. Entonces, ¿qué va a hacer la herramienta de Solver? Teniendo ya claro cuál es el problema que planteé anteriormente para el caso de la esquina noroeste, aquí voy a hacer una comparación para que observemos que si realmente, aunque los dos los estoy utilizando para transportes, pues cada uno tiene su asignación y que realmente que cuando yo hablo de que el método del costo mínimo se enfoca en reducción de los costos, es porque él sí digamos que es especializado para minimizar los costos de distribución. Entonces, que la ventaja es que vamos a utilizar una herramienta que es de análisis avanzado, como es el Solver, el complemento de Excel, que él va a tomar esa decisión. Recuerden que Solver aquí lo que hace es que él toma decisiones y nos plantea los escenarios. Aquí ya nosotros somos los que vamos a jugar con los escenarios que nos plantean y vamos a tomar decisiones. Entonces, digamos que aquí voy a explicar este ejercicio para que lo analicemos con el mismo problema de la esquina noroeste y podamos tomar una decisión y ustedes puedan, digamos que replicar este tipo de situaciones y poder resolver cualquier tipo de problema de transportes cuando se les presente. ¿Listo? Lo mismo pasa para el total de los costos. Entonces, aquí nuevamente utilicé la fórmula de suma de productos, que ya vimos cuál es su funcionalidad y su ventaja frente al Excel suma productos, simplemente busco la fórmula suma producto y resalto todos los costos, punto y coma. Cabe resaltar, y aquí quiero aclarar, porque digamos que vi ese espaciecito en blanco que me está sobrando y podría llegar a afectarnos en algún caso. Las celdas deben coincidir, ¿sí? Miren que aquí en este caso la cantidad de columnas son las mismas. Voy a aprovechar aquí, ya que vi que se presentó, si ustedes observan aquí hay un espacio, y si yo tomo ese espacio, entonces podría ser que me afecte la celda del Excel. Ah, ya vi qué es lo que está pasando. Entonces voy aquí sí, voy a eliminarla. Prefiero eliminarla para que no se les vaya a presentar. Esto voy a ajustarla aquí. Ahora le cuadro. Ahora cuando les comparta el archivo hago el respectivo ajuste. Aquí también está presente, la voy a eliminar. Listo, porque eso sí podría generarnos un error. Listo, yo ahorita antes de compartirles el material hago el ajuste del archivo, pero bueno, aquí pues ya que se presentó. ¿Por qué? Porque si la cantidad de celdas, digamos que en este caso, si yo me paso un poquito más y tomo la fila inferior en blanco, a la hora de formularla, si la cantidad de celdas no son iguales, entonces la fórmula no nos va a funcionar. ¿Listo? Entonces aquí ya podemos observar con la fórmula que sí, realmente son 4 columnas y 3 filas, lo mismo para el caso de lo que llamamos en algún momento celdas variables, que es donde la herramienta de Solver nos va a entregar la solución. Aquí no la resalto en amarillo, pero podríamos hacerlo si fuese el caso, porque realmente, pues digamos que esto también van a ser unas celdas de decisión.
En pocas palabras, aquí es donde la herramienta nos va a arrojar, aquí como para que lo asociemos más a lo que hemos venido trabajando de programación lineal como tal. Entonces aquí serían nuestras celdas de decisión, donde realmente Solver va a tomar la decisión y nos va a plantear una posible solución a este problema que nosotros le estamos planteando. Cabe resaltar que si yo no formulo el libro o la hoja de cálculo, Solver no va a funcionar. ¿Listo? Entonces aquí ya pues digamos que tengo, pero no está de más. Voy a recordarles el paso de la instalación del Solver, que es necesario ir a las opciones de Excel, ir a los complementos de Excel. Una vez nos encontremos en los complementos de Excel, pues él nos va a llevar aquí a esta ventana de complementos, que se me cargue, y pues que Solver por defecto se encuentra en nuestros complementos inactivos. ¿Listo? Aquí ya está para mí en complementos activos. Por lo general siempre vienen complementos de aplicación inactivos. Entonces simplemente es pararse aquí, ir a los complementos donde dice administrar, va uno a la opción de ir y activa la casillita del Solver. Viene por defecto en blanco, le pongo el chulito, la resalto, le doy a aceptar y él automáticamente se va a descargar dentro de nuestro archivo. En algunos libros de cálculo puede tardar algunos segundos, en algunos casos es inmediato. ¿Listo? Posteriormente vamos a la celda de datos y pues en la celda de datos ya encontramos aquí en la parte de análisis, encontramos el Solver. ¿Listo? Que pues nos dice que es una herramienta de análisis de hipótesis que busca el valor óptimo de una celda objetivo, combinando los valores de las celdas usadas para calcular la celda objetivo. ¿Listo? Entonces, si yo no hago estas fórmulas, no va a funcionar el Solver. ¿Listo? Son necesarias. ¿Listo? Vuelvo y les reitero que si yo necesito aumentar el modelo en cuanto a orígenes, simplemente lo que hago es que ingreso más celdas, ¿cierto? Puedo insertar todas las celdas que yo requiera, ¿sí? Aquí va a ser el caso, simplemente aumentaría, o si es el caso de aumentar los respectivos destinos, pues simplemente lo que voy a hacer es que voy a agregar o insertar más filas de la misma manera hasta satisfacer mis necesidades del modelo propuesto. ¿Listo? Que esta es la ventaja y la funcionalidad de esta herramienta que ya pues está estandarizada. ¿Listo? Ajustar la información, ajustar los valores reales y posteriormente pues correr los modelos como tal de acuerdo a las técnicas que se quieran utilizar para resolver los problemas. ¿Listo? Entonces, una vez teniendo esto, lo que yo voy a hacer es que voy a ir a la herramienta de Solver. Voy a llamar aquí el Solver y lo que voy a hacer es que voy a hacer unas respectivas formulación de lo que es el libro o las hojas de cálculo. ¿Listo? Esto ya aquí lo voy a restablecer, lo voy a restablecer. En pocas palabras aquí es borrarlo. ¿Listo? Para hacerlo desde... Listo. Voy a cerrarlo nuevamente, le voy a dar guardar. Esto es otro datico importante. Siempre que hagamos un ajuste, muchachos, a veces se suele decir que en Excel, cuando estemos utilizando la programación lineal, si se presenta un error o un problema, es mejor empezar desde cero el problema porque es más difícil encontrar en dónde se equivocó uno. Entonces, digamos que esa es como una de las sugerencias que se suelen dar. ¿Listo? Entonces voy a empezar con la formulación. Entonces voy a ir a la pestaña. Una vez teniendo formulado el archivo de Excel, lo que voy a ir es aquí al complemento de Solver y voy a empezar. Entonces, establecer el objetivo. Siempre que nosotros hablemos de transportes, el objetivo es minimizar el costo de distribución. ¿Listo? Entonces, establecer el objetivo para en este caso va a ser nuestro costo total, que tiene que ver con el total de los costos de envío. ¿Listo? Entonces tomo esta celdita, nuevamente voy aquí a la casillita del Excel y nuevamente agrando y ya quedaría. ¿Listo? Después me dice que para. Entonces, como lo vimos al inicio de la clase, utilizamos maximización porque asociábamos por lo general producir. ¿Cómo podemos obtener la mayor
productividad o la mayor ganancia con los recursos disponibles. Pero en este caso, cuando siempre se asocie transporte, vamos a ir a la opción de minimizar. Lo que yo busco hacer es distribuir o enviar toda la mercancía al menor costo posible, pero que se suplan todas las necesidades, porque como les mencioné anteriormente, para el caso del transporte, pues un cliente nos podría demandar por el incumplimiento, por no enviarle el producto, y esto pues podría generar demandas, pérdida de clientes, pérdida de dinero, entre otros. Por eso es muy importante, ¿listo? Entonces siempre vamos a darle la opción de minimizar. Vamos a cambiar dentro de las opciones del modelo, ¿listo? Después me dice que combinando las celdas variables. Voy a tomar aquí, ¿cuáles son mis celdas variables? Son las mismas celdas de decisión, en pocas palabras las que yo estoy resaltando en color amarillo aquí en la hoja de cálculo, pero en este caso la herramienta de Excel es la que va a hacer el análisis, la que va a tomar la decisión, ¿listo? Y yo voy a analizar el modelo para tomar mi decisión. Entonces, sí, distribuyo de esta manera porque es un menor costo, o no voy a distribuir de esta manera porque X o Y motivo. ¿Listo? Eso es lo que queremos que nosotros, o nos quede claro de que cuando hablamos de que entre más métodos o técnicas nosotros comparemos a la hora de tomar una decisión, pues nos va a permitir tomar una mejor decisión. Esta es la ventaja de lo que es la simulación de escenarios, donde podemos observar cuál podría ser ese posible comportamiento y tomar una decisión. Y lo ideal es pues tomar siempre la mejor decisión. ¿Listo? Entonces, una vez seleccionadas todas las celditas de decisión o donde la herramienta nos va a arrojar la información, paso a proceder a ubicar las restricciones. Y para este caso, ¿listo? Y aplicaría para cualquiera que tenga este mismo modelo, ¿listo? Que tengo que enviar desde mi fábrica a un almacén o desde mi fábrica a un cliente, ¿listo? Esta sería la red básica como tal. Entonces, las celdas referencias para este caso, entonces, van a ser que todas las unidades que se envíen desde cualquiera de las enlatadoras a cualquiera de los clientes debe ser, aquí mire que voy a utilizar las desigualdades, aquí la voy a pasar a igual a mis respectivas restricciones, que en este caso mis restricciones son mis capacidades de producción de cada una de las enlatadoras. ¿Listo? Esta sería mi primer restricción. Ahora le voy a agregar otra restricción. Y esta tiene que ver con la demanda. ¿Listo? Entonces, que el total de las unidades que se envíen hacia mis diferentes clientes debe ser igual a la demanda de mis clientes. ¿Listo? Y voy a agregar una última y tercera restricción, donde que todas las unidades que yo envíe desde cualquiera de mis plantas de producción debe ser mayor o igual a 1. Porque como ya les había explicado, si la solución óptima es enviar una sola unidad, ejemplo, de Bellingham a Sacramento, pues que me envíe una sola unidad, ¿listo? Y le voy a dar a aceptar. Una vez ingresadas estas tres restricciones, lo último que voy a hacer en el modelo es verificar que el método de resolución se encuentre en el método que yo estoy utilizando. Como ya les he mostrado anteriormente, puede ser que no sea un problema de resolución no lineal, o un problema de programación lineal, que como es el caso, para el caso del método del costo mínimo, y lo ajusto al método y le voy a dar resolver. ¿Listo? Entonces, una vez formulado, él me va a entregar este siguiente aspecto, ¿listo? Y aquí cabe resaltar que voy voy a darle a aceptar, ¿listo? Entonces, como vimos, me dijo que Solver cumplió y vamos a verificar en el modelo. Si nosotros observamos los totales de las plantas, podemos observar que sí, Solver tuvo en cuenta, para el caso de Bellingham envió las 75 unidades, para el caso de Augen envió las 125 unidades, para el caso de Adverley envió las 100 unidades y lo mismo pasa para la demanda de nuestros clientes. Entonces, para Sacramento envió las 80 unidades, para Salt Lake City envió las 65 unidades, para Rapside envió las 70 unidades y para Albuquerque
también le envió las 85 unidades, pero como vemos, en este caso, si voy a la tabla de distribución, la distribución fue muy diferente a la que hicimos en el método de la esquina noroeste. Aquí voy aquí a resaltarlo, el método de la esquina noroeste. Como observamos, para el caso del método de la esquina noroeste, la distribución y la asignación de unidades fue diferente, y con el método de esquina noroeste, si distribuyo los productos, tendría un costo total de $165,595. En cambio, con el costo mínimo, cambió la distribución, pero si voy al costo, me dice que distribuyo las mismas 300 unidades, pero con un costo de $152,535. Aquí voy a traer del libro para que podamos ver la comparación y vamos a observar que sí realmente, como vemos, esta técnica sí se enfoca más hacia el lado de los costos, ¿listo? Y si observamos, sí se cumple lo que les mencionaba anteriormente, que este método sí se enfoca en optimizar los costos y distribuyó la misma unidad. Pero si hacemos una comparación, ¿cierto? Voy a hacer aquí, veamos que el modelo de la esquina noroeste frente al costo del costo mínimo, tenemos una diferencia de $13,060, que para cualquier organización sería un ahorro o una optimización real de lo que sería el envío, teniendo, pues en este caso, la misma situación o el mismo problema. Entonces, como podemos observar, en este caso, esta técnica de distribución, como se conoce el método del costo mínimo, sí es una técnica de transportes que se enfoca en los costos y lo que busca es minimizar el costo de distribución, pero supliendo pues todas las necesidades que se puedan plantear dentro del problema. ¿Listo? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. Profe, entonces en este orden de ideas, siempre es mejor optar como por esta modalidad de costo mínimo en vez de esquina noroeste para optimizar y minimizar los costos, pues por lo menos en el apartado de transporte, ¿verdad? Pero lo que te digo es que mira que es que no está dentro de nuestro contenido de la asignatura, pero mira que existe otro método, es mucho más largo, es mucho más extenso, que se conoce como el método se conoce como el salto del arroyo, también lo he escuchado como el salto de piedra, y si yo planteara este mismo problema, aunque el método del salto del arroyo es mucho más largo, puedo conseguir el mismo costeo de distribución. Entonces, digamos que aquí lo que yo quiero que ustedes me entiendan es que nosotros nunca nos casamos con ningún método, sino que tratamos de correr la mayor cantidad de métodos para observar cuál sería la solución que nos puede traer, digamos que ese concepto de optimización. ¿Qué sí te puedo decir? Que esta sí es la herramienta más fácil de utilizar a la hora de distribuir. Eso sí tiene el solver frente a las demás técnicas. Entonces, digamos que muchos de los logísticos, digamos que ya nos hemos casado con esta herramienta, y entonces digamos que eh, obviamos otros métodos, pero como les digo, podría ser que en este caso él no me traiga la mejor solución y que pueda utilizar otro método. Pero con respecto a tu pregunta, sí es esta la herramienta más utilizada para solucionar problemas de transporte por su practicidad, por su facilidad, y porque adicionalmente, digamos que aquí no ha terminado el caso, ¿no? Aquí vuelvo, no, voy a volver un momentico para explicarles. Y digamos que al igual que como cuando lo utilizamos, podría traer el informe de sensibilidad. Le doy a aceptar y nuevamente digamos que yo puedo ir a hacer los análisis que hicimos anteriormente. Por eso, pues digamos la importancia del capítulo de lo que tenía que ver con el análisis de sensibilidad del libro. ¿Por qué? Porque aquí nuevamente nos puede permitir hacer el análisis y podríamos encontrar nuevamente nuestro precio sombra, pero teniendo, digamos que aquí en cuenta el aspecto importante. Recuerden que
cuando nosotros hablábamos de producción, traigo a colación el caso de la fabricación de las puertas y las ventanas, en el caso también del libro, hablábamos que nuestro precio sombra, para este caso, como hablábamos de maximización, era el que más nos aportaba a los costos, porque hablábamos de maximizar. En este caso, como estamos hablando de minimizar, entonces nosotros lo que vamos a asociar es el precio sombra menor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando es optimizar. Quiere decir que haríamos el contrario del análisis para el precio sombra, ¿sí? O sea que buscamos cuál es el lugar hacia el cual para nosotros es mucho más económico producir. Y como podemos ver, aquí es el caso de Bellingham. Y voy a profundizar un poco más para que digamos, porque pues digamos que esto es lo bonito de este caso, donde podemos ver y analizar mucho más información. Pasa lo mismo para los coeficientes, el permitido aumentar y permitido reducir. Les recuerdo que ya nos decía era cuánto podíamos aumentar en unidades o cuánto podíamos disminuirnos sin afectar el respectivo coste, que en este caso serían los $152,535, ¿listo? Pero podría yo tomar decisiones y aquí, pues digamos que aquí lo puedo comparar muy sencillamente. Si nosotros miramos así muy por encima, muy rápido, pues digamos que para el caso de Bellingham, ¿cierto? Miramos y comparamos con otras ciudades, pues digamos que relativamente sí es más económico para algunos casos, ¿cierto? Frente al caso de Sacramento, lo que es Salt Lake City. Eso es lo que analiza la herramienta, pero en algunos casos, digamos que no lo toma como la opción más económica, sino porque ya no tengo más opciones y no puedo descartar. Y como yo les mencionaba, para el caso de transporte es obligatorio enviar y no tendría una posibilidad digamos, de negociar el no enviar. ¿Listo? Son como aspectos que tenemos en cuenta. Entonces, en este caso, nosotros nos veríamos beneficiados en el transporte cuando yo envío desde cualquiera de los nodos que nos aporte el menor costo posible a nuestra distribución. Y para este caso nos lo estaba arrojando desde Bellingham, pero también cabe resaltar que Bellingham también era nuestra planta que tenía la menor capacidad de producción, ¿cierto? Entonces digamos que aquí podríamos es que posiblemente Bellingham es mucho más cerca a todos nuestros clientes o nuestros destinos y por eso para nosotros sería mucho más rentable empezar a aumentar la capacidad de distribución desde Bellingham para poder distribuir más producto a un menor costo posible. Mire, aquí ya así en solo un juego y en lo que sería la explicación del caso, yo ya pude hacer un rápido análisis porque es lo que podría pasar en la vida real. Digamos que todos estos escenarios son los que nos permite analizar la investigación de operaciones y adicionalmente pues nos permite analizar pues información un poco más profunda y tomar una mejor decisión, ¿sí? Digamos que aquí también el caso pues está muy sencillo, muy planteado. Si nosotros miramos para el primer caso, que se cumple la regla de lo que les decía de que la herramienta, digamos que analiza el menor costo y ella siempre va a asociar al menor porque ella busca distribuir, pero al menor costo posible. Por eso cuando nosotros analicemos en el caso de distribución el análisis de sensibilidad, pues vamos a tener que tener en cuenta esa lógica, que él siempre va a buscar cuando asociemos a la distribución que sea lo menor posible. Y aquí pasa, miren que para el caso de Sacramento, aunque yo tenía las tres opciones de enviar desde Bellingham, Eugen y Albert Lea, ¿qué hizo Solver? Aquí nos lo demuestra. Dice que nos envió las 80 unidades desde Eugen. Y si nosotros comparamos los costos de envío, pues vamos a mirar que Bellingham tenía un costo de $464, Eugen tenía un costo de $352 y Albert Lea tenía un costo de $995. O sea que si realmente la herramienta, cuando toma decisiones y analiza la información, pues digamos que de acuerdo a la programación que nosotros hicimos y que en este caso, que es de transportes y está enfocado al costo mínimo, pues él tomó en cuenta y asignó al menor costo posible. Ya digamos que si podemos observar dentro del modelo, aquí venga, hacemos la comparación. Bueno, este es el caso. Miren que desde aquí envió 45 unidades a 416 y envió 20 unidades a 513. Y es porque
ya no teníamos otra manera de distribuir a un menor costo. Vamos a hacer la comparación. Salt Site frente a Albuquerque, que envió desde Bélgica. Si nosotros miramos, envió solo 20 unidades desde Salt Lake City con un costo de 513 y para el caso de Albuquerque envió 55 unidades con un costo de 867 el envío. Entonces el costo, aunque aquí digamos que envió muchas más unidades, la solución que tenía y se le planteaba desde Bélgica era la más económica que él encontraba para distribuir y que asociara al modelo, que primero cumpliera con todos los requerimientos de suplir toda la demanda y adicionalmente al menor costo posible. Entonces, esto es lo que siempre va a hacer Solver a la hora de analizar información. Esto él siempre va a tratar de asociar a lo menor posible, pero cuando ya no tiene más opciones, pues él va a empezar a asignar, pero siempre va a estar muy enfocado hacia optimizar, hacia minimizar el costo. Entonces sí es una herramienta y como lo vimos, digamos que es una herramienta muy sencilla de utilizar, muy práctica y a tu respuesta, pues sí se suele utilizar mucho esta técnica como primera instancia porque es, digamos que la más fácil de aplicar. De hecho, recuerdo tanto que yo hasta en mi maestría, en la tesis de mi maestría, utilicé esta técnica porque tuve un problema de distribución asociado a un problema de distribución y aunque hice análisis de Monte Carlo, también asocié programación lineal, entre otros, a lo que era la herramienta, pero pues finalmente digamos que utilicé una herramienta mucho más avanzada aún para distribuir, que en este caso pues se conecta con los sistemas de posicionamiento geográfico GIS, pero de una u otra manera, digamos que sí me sirvió para analizar la propuesta. ¿Listo? Entonces, para tu respuesta es que sí, es la herramienta que más utilizamos a los problemas de transporte porque su facilidad, pues digamos que de una u otra manera nos ha venido demostrando, pero quiero resaltar que no deberías la más óptima, ¿sí? Pero sí va a ser, digamos que la más práctica o sencilla de utilizar a la hora de aplicar la investigación de operación. ¿Listo? No sé si hasta ahí resolví tus dudas, tus preguntas. Sí, sí, profe, todo excelente, gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, eso es lo ideal aquí de la clase, ¿listo? Y que les quede claro y siempre mi invitación a que cualquier duda o inquietud, porfa, me lo hagan saber para que así mismo pues nosotros podamos abordar. ¿Listo? Entonces ahora yo voy a aprovechar un poquito de mi experiencia y voy a profundizar, aunque en el libro vemos casos de transbordo, digamos que voy a entrar un poquito para que lo aclaremos y que ustedes también puedan seguir profundizando. ¿Listo? Entonces, el método de transbordo. El método de transbordo permite que los productos pasen por puntos intermedios, nodos de transbordo, antes de llegar a su destino final. Flexibilidad en la ruta, considera almacenes o centros de distribución intermedios y puede reducir significativamente los costos totales al permitir rutas indirectas más eficientes. ¿Listo? Entonces digamos que esta es otra de las técnicas que suelen y esta es la que más comúnmente se presenta. ¿Listo? Bueno, aquí es que no estoy sacando el libro porque pues yo siempre los invito a hacer la lectura. Aquí nuevamente los invito a leer el capítulo número 8 del libro. Pero traje un ejercicio, digamos que esto no lo van a encontrar ustedes en el libro, pero yo aprovecho porque es, digamos que la misma lógica, simplemente que mi experiencia ya me ha permitido utilizar modelos un poco más complejos y un poco más avanzados. Eso es lo que, pues, digamos que con la práctica he venido adquiriendo. ¿Listo? Cuando ustedes ingresen al capítulo número 8 del libro, van a encontrar que también para el caso de los problemas de transporte, como el caso del costo mínimo, siempre vamos a encontrar un modelo matemático. ¿Listo? Que lo que yo voy a hacer es que les voy a aclarar para este método del transbordo, porque la verdad mi invitación es a que ustedes siempre se apoyen en el libro, aunque yo
soy una ayuda, soy un apoyo. Yo les he comentado que cuando la asignatura culmine, ustedes van a tener pues el recurso más importante, que es el libro, de donde yo he adquirido pues todos estos conocimientos, y que ustedes lo van a tener como una herramienta de apoyo y van a poder seguir profundizando en el método. ¿Listo? Entonces, en este caso les voy a mostrar, les voy a explicar, ya está formulado. Aquí simplemente digamos que va a tener la misma lógica, y lo que simplemente es que tiene un actor más dentro del problema. ¿Listo? Entonces aquí digamos que tengo un problema, aquí está dentro del archivo que les voy a compartir, pero pues es un estudio de caso. Simplemente quiero que, ¿por qué? Porque digamos que el caso que les acabé de explicar no es el que comúnmente se presenta en logística. En logística, por lo general, siempre existen más actores en las redes, ¿sí? Y esto es a lo que nosotros referimos con construcción de redes de distribución. Entonces, por lo general, siempre que ustedes identifiquen un círculo o una circunferencia en logística, eso se conoce como un nodo. Y las líneas que los conectan en logística, voy aquí a traer un ejemplo rapidito para aclarar, ¿listo? Se conocen como los famosos arcos. Los nodos y los arcos en los modelos de transporte juegan un papel muy importante, porque nosotros con ellos lo que hacemos es que construimos las redes y posteriormente asociamos los respectivos costos. Voy a irme para este modelo, ¿listo? Digamos que aquí es para que ustedes vayan al libro, profundicen, entiendan mejor lo de las redes, pero que yo hubiera podido explicarles la herramienta, ¿listo? Entonces digamos que aquí tenemos un típico caso de donde voy aquí a insertar, ¿listo? Aquí yo no construí ni el modelo matemático, pero hay que construirlo, que ya está en el libro, por eso los invito a hacer la lectura y aclararles un poco de lo que tiene que ver con nodos y arcos. Entonces, digamos que para nosotros en logística, ¿qué pasó? Entonces, para nosotros en logística, estos son los nodos, ¿listo? Nosotros lo primero que hacemos es construir la red. Entonces, sé que son tres. Voy aquí a asociarlo. ¿Listo? Entonces, estos serían los nodos. Siempre utilizamos, la figura que se suele utilizar más comúnmente son los círculos. ¿Listo? Pero puede ser que existan cuadros, como lo he visto, y tienen la misma validez. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los nodos? Son nuestras fuentes o nuestras demandas. ¿Listo? Aquí lo voy a ir ubicando para que nos quede un poquito más. ¿Listo? Porque esto es lo que hacemos cuando hablamos. Lo primero que nos dicen es construya una red. Después de construir la red, asociamos pues la respectiva distribución, que fue lo que yo hice con el solver. Ah, listo, ya distribuí. ¿Listo? Entonces, este es el problema y esta sería nuestra red. Como lo vimos con la herramienta de Excel, es muy sencillo, pero en la vida real es diferente. ¿Listo? Entonces, lo primero que asociamos es una red. Entonces, aquí voy a aprovechar, voy a tomar esto. Entonces, digamos que voy a enviar desde cada uno de los nodos a cada uno de los arcos. Y pues lo ideal sería que yo los asocio, cada uno de los nodos con cada uno de sus arcos, ¿sí? Entonces aquí, para explicarles bien todo lo que tiene que ver con parte de redes. Entonces, siempre representamos con circunferencias, ya sean almacenes, centros de distribución, clientes o cualquier actor que esté dentro de la red. Y estas flechitas nosotros lo conocemos como arcos. Los arcos simulan un costo y un medio de transporte asociado perdón, a la distribución. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos pasó acá? Aquí lo que yo haría sería diferenciar, porque para cada, digamos que para cada actor, pues aunque vamos hacia un diferente nodo, pues cada arco es diferente. Yo no podría dejarle el mismo, aquí lo que le cambiaría sería el color, simplemente a la autoforma. Aquí, forma. Tendría que cambiarle a asociarle, a bajar aquí rojo.
Voy a poner solo una para el para poder pasar al de transbordo, porque pues por cuestiones de tiempo no nos da, pero para que entendamos bien lo que tiene que ver con temas de redes. Entonces, bueno, todos digamos que tendrían que pasar por todos los nodos y todos los arcos. Realmente este problema de transporte, aunque lo vemos inicialmente muy sencillo, pues él va a tener una serie de etapas, ¿sí? Digamos que la verdadera red no es lo que yo estoy aquí, sino la red sería. Lo que pasa es que la herramienta de Solver sí nos facilita a nosotros la toma de decisiones y pareciera que pues este tipo de problemas se solucionan muy sencillamente, pero no es lo que pasa comúnmente. Entonces digamos que esta sería nuestra red. Si nos hablan de construcción de redes de transportes, entonces para este caso que acabamos de asociar con esquina, ay, perdón, con esquina noroeste o ya sea el de transbordo, pues tendría que construirse una red. Esta sería, pues digamos que el modelo de la red que también debemos de asociar y adicionalmente un modelo matemático que es lo que les voy a facilitar yo a ustedes en la explicación para que cuando hagan la lectura del libro, como en el libro ya van a encontrar el modelo matemático para el ejercicio que les expliqué de las enlatadoras, entonces va a ser muy claro. Lo que yo les voy a explicar es, digamos que la identificación de las variables, de las restricciones y cómo ustedes pues van a llevar esto a un modelo matemático y pues esto les va a facilitar a ustedes pues esa respectiva comprensión. ¿Listo? Entonces, esta sería realmente la red. Es lo que estoy tratando de aquí tardamos unos segunditos, pero pues no importa, lo importante es que nos quede claro. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos cuando asociamos a construcciones de redes. Entonces, todas están conformadas por nodos y arcos, eso sí, que pues me asocian un origen, un destino, un modo o medio de transporte y adicionalmente un respectivo costo, que es lo que yo estoy representando acá. ¿Listo? Entonces, esta sería la red para este problema. 3 orígenes, cuatro destinos, como los tengo acá. 3 orígenes, 4 destinos. Esta sería la simplicidad de la red. De hecho, sí es muy sencilla. ¿Sí? Es muy fácil. Como vemos, digamos que tomar una decisión aquí es muy fácil. Entonces, nodos que representan clientes y fábricas, centros de distribución, todo lo que hacía referente. Los arcos, que son las líneas que nos representan el modo de transporte y adicionalmente un costo. Aquí supongamos que distribuimos por terrestre, entonces asoció que todo es vehículo, pero como vemos, cada uno de estos orígenes y demanda tiene un costo asociado, ¿sí? Que es lo que yo represento dentro de estas líneas. Entonces, el costo y el modo de transporte que yo voy a utilizar para distribuir. Pero en la vida real, digamos que lo más común es que siempre va a existir un actor adicional. Entonces, digamos, voy a ponerlo aquí, ejemplo, ¿no? Porque es el que tengo en el otro caso. Entonces, vamos a suponer que, listo, teníamos 3 clientes, pero adicionalmente vamos a tener un nuevo actor. Vamos a distribuir hacia almacenes, hacia bodegas, antes de enviar hacia los clientes, ¿sí? Digamos que este modelito podríamos asociarlo a el método en distribución que asociamos lo que tiene que ver o canales de distribución de Se está cortando, profe.
Bueno, muchachos, qué pena con ustedes, pero es que la red empezó a fallar. Entonces pienso que para no perder tiempo, pues vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Pero dentro de 8 días, voy a terminar de explicarles el método de transbordo y les voy a explicar otros 2 ejercicios más de métodos de asignación. En este caso, vamos a ver el método húngaro y vamos a ver otro método que se suele utilizar en investigación de operaciones para resolver problemas de asignación, para pues no hacerlos quedar aquí porque no se le dio por molestar nuevamente a la red. Pero quería pues asegurarme de que no haya ninguna duda, ninguna inquietud. Les recuerdo pues que yo les voy a compartir el, el respectivo archivo, voy a dejarlo hasta donde quede en la grabación, voy a explicarles la parte del nodo que ya está, que construí, y como venía colocando otra parte de nodos, no la voy a continuar, voy a explicarla en la siguiente sesión, pero pues yo digamos que les comparto el ejercicio con el resto del modelo para que lo entendamos, ¿listo? Entonces, no siendo más, a todos ustedes pues les agradezco por su participación el día de hoy, les pido pues mil disculpas por el tema de que se nos desconectó el equipo, ya estoy tratando, pero digamos que por horas también pues digamos que aprovecho y dejamos hasta acá. Sara, ¿tienes alguna pregunta? Profe, sí, pero pues no respecto como al tema como tal de la clase, sino si me regala un minutico ya cuando todo el mundo se desconecte. Un segundito que tengo una duda. Eso es todo. Listo, claro, sí señora, con mucho gusto. Profe, yo tengo una duda. Sí, señor. ¿Leemos algún capítulo extra para la próxima clase? O hasta el octavo, como nos habías No, el dicho en capítulo la 8, sesión. ya se puede enfocar en el capítulo 8. 8, perfecto. Gracias, profe. Sí, Sí, señora, señora, a a ustedes, muchísimas muchísimas gracias. gracias. Listo, profe. Gracias. Hasta luego. Una buena noche. A A ustedes, ustedes, muchachos, muchachos, muchísimas muchísimas gracias. gracias. Les pido mil disculpas por, es es que que no no sé sé qué qué sucedió, pero bueno, ya creo creo que que me permite ingresar, pero bueno, pienso que no es de continuar. Pues por si se presenta alguna falla nuevamente, les voy a pues aquí a pedir mis disculpas, lo voy a dejar el modelo hasta acá, como les estaba explicando, lo voy a dejar hasta aquí en la red, que es lo que abordamos, y la siguiente clase, pues les voy a explicar el método de transbordo, ya lo tengo totalmente formulado, ya está todo resuelto, pues es un ejercicio, digamos que un caso más de lo común que nosotros, digamos que se suele presentar y donde les estoy explicando, digamos que las variables y los respectivos objetivos. Listo, digamos que esto es lo que es la construcción del modelo matemático que pues veríamos, bueno, pero ni estoy compartiendo y qué pena con ustedes, muchachos. Aquí es que no me esperaba esa desconexión. Bueno, hasta las gafas las por allá, qué pena con ustedes. Bueno, entonces este modelo, como les estoy mencionando, lo voy a explicar la siguiente sesión, que es el modelo más común que se suele presentar, que es cuando hay un actor adicional dentro de la red. ¿Listo? Entonces digamos que ya observamos este que construí, digamos que es una red común, pero la más común es cuando fabricamos, podemos enviar a almacenes o podemos enviar directamente a los clientes. Entonces, digamos que esta red, que no voy a terminar por cuestiones de tiempo, la voy a explicar la siguiente sesión, y esta sería, digamos que el método de transbordo, cuando hablamos que hay un actor adicional
que este es un modelo muy común que se suele presentar en logística. ¿Listo? Entonces, el estudio de caso, yo como voy a compartir mañana el archivo, digamos, aunque no lo he socializado, lo voy a socializar la siguiente sesión para aclararles este tema del costo de transbordo y pues así digamos que asociar todo lo que tiene que ver lo más posible con transporte, la mayor cantidad de situaciones que se suelen presentar donde pues abordamos muchos más actores en una red y se vuelve mucho más compleja la toma de decisiones, que es el caso de estudio del método de transbordo que les estoy aquí compartiendo, pero que voy a aclarar la siguiente sesión. ¿Listo? Entonces, no siendo más por el día de hoy, a todos ustedes pues les Perfecto, profe. agradezco mucho su participación, espero pues que haya sido de todo su entendimiento. No siendo más, espero que tengan un excelente resto de semana, que Dios los bendiga, nos vemos el próximo martes en la última sesión. Feliz Muy bien, noche para profe. todos y Hasta muchísimas luego. gracias. Hasta luego. Listo. Profe, regáleme entonces un minutico. Listo, regálame un segundito, dejo de grabar y ya Listo. para que no quede el tema en la grabación. ¿Listo? Listo, no hay problema. Gracias.